Profesor Don Darío, Doña Mariela, ¿qué lo trae por acá? vine a traerle este humilde obsequio. No se hubiera molestado. No es ninguna molestia. ¿Y le provoca una tacita de café? ¿No será mucho pedir? No, siga usted. Después de usted. Y Esto es Agua Fresca. Y venimos hoy con un tema demasiado interesante que ha dado revuelo en estos últimos días y meses en las diferentes redes sociales y dispositivos con respecto a un escritor, dicen que famoso, no sé, no lo conozco muy bien, que le decían como Chespirito, ¿no? O sea, Shakespeare chiquito. Como Shakespeare chiquito. Sí, ¿Quién no conoce a Chespirito? ¿Ustedes me pueden informar de pronto de algo así? Bueno, Chespirito fue un actor mexicano, escritor, director, creativo, porque también incursionó en aquello de la publicidad, de la estructura de publicidad con los eslogans, lo cual le fue bastante bien. Este señor mexicano era bajo de estatura, según él, no tenía mucho atractivo físico, por lo cual él reforzó todo su talento y toda su forma de ser cómico y amigable para ocultar un poco que era no tan agraciado físicamente y además era muy bajo de estatura. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Yo, 1,50 m. Bueno, entonces sí, él lo apodaron así Chespirito en el medio artístico y de generación en generación, durante varias generaciones, ha venido entreteniendo y divirtiendo a los niños, jóvenes y adultos, porque podemos ver que los adultos se divierten un montón y se entretienen y aún sigue en la palestra porque esa serie televisiva aún la podemos ver hoy día y podemos recordar nuestra niñez y juventud aún con Chespirito. Así es, Chespirito creó varios personajes icónicos con los que crecimos muchísimos de nosotros, pues entreteniéndonos y disfrutando de esas aventuras, como el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, el Doctor Chapatín. Y pues quisiéramos hoy conversar un poco sobre cómo se desarrolló el éxito de Chespirito, quién es él, de dónde salieron estos personajes que él creó que calaron tanto en el público, no solo mexicano, sino a nivel internacional, porque el Chavo, por ejemplo, pues fue doblado en muchísimos idiomas y fue transmitido en muchísimos países a lo largo del mundo. Sí, sí. Él realmente comenzó estudiando ingeniería mecánica. Luego él igualito. Sí, no, él no se sentía allí, además su vida lo fue como conduciendo. Fue un camino como de ir explorando, de ir mirando, de ir observando. Pues desde niño era un niño muy curioso, muy observador. Y eso fue como destacando en su creatividad, en su ilusión, en esa magia de él para escribir. Él lo descubrió después. Desde muy niño fue atraído porque una vez fue al circo y le quedó sonando el personaje del payaso cómico bien estructurado. Sí. Mira, ahí con ese tema que toca Mamá Mari, vemos como muchas veces volvemos otra vez al mismo punto de la vocación, ¿no? De cómo, según lo que logramos nosotros investigar, Chespirito hasta los 29 años fue que pues pudo empezar a encontrar como sus grandes labores en el tema de la escritura, de la dramaturgia, de las obras que quería él montar y la planificación de sus personajes. Y pues como decía mamá, comenzó con una carrera totalmente diferente porque su familia iba enfocada más hacia ese tema de la industrialización y pues por su época también era lo que pues estudiaba en el momento. Pero fíjense cómo cada uno de nosotros puede seguir su vocación si así lo desea y lograr cosas grandes como las que logró este hombre con una simple idea. Muchas veces le comentaba a Mari
mi mamá que muchas veces no es necesario sumergirse en la idea de ir a Hollywood o ser un artista reconocido y famoso en el gremio de las grandes industrias que ya existen, sino que uno mismo puede crear su Hollywood, uno mismo puede crear su historia como lo hizo este señor con sus propias vivencias y sus propios relatos. Porque fíjense que si ustedes se ponen a detallar la historia de los personajes del Chavo, de Chompiras, de Chespirito, fueron vivencias que le pasaron a él. Entonces, como él, a medida de que todo eso fue pasando por su vida, lo fue transformando en la obra que él quería hacer todo el tiempo. Yo pienso que ese es como el éxito que él tuvo, más allá de como el reconocimiento o del boom que tuvo en Latinoamérica y en otras partes del mundo, como que su labor más grande estuvo en mostrar lo que él era, en esencia lo que era. Es cierto, todos sus personajes y el contexto de las historias que él creó estaban basadas en la observación de su propio alrededor, que él observaba a sus hijos, observaba a sus vecinos, en su infancia vivió en una vecindad un tiempo y observó a sus vecinos, a los niños que vivían allí, a los padres de los niños que vivían allí. Entonces, todo eso él luego lo llevó pues a la pantalla a través de esas historias tan divertidas que la mayoría conocemos. Y también es muy curioso que él no buscó los mejores actores, ya pues los más reconocidos en el momento para interpretar a sus personajes en el proyecto, por ejemplo, del Chavo, sino que él vio el talento en personas que ni siquiera se estaban dedicando en ese momento a la actuación, en algunos casos no formaban parte de la industria de la televisión todavía ni nada, y les permitió desarrollar los personajes de la manera que lo desearan, y se creó pues un proyecto genial, original, que le dio la vuelta al mundo, sin ser como decía mi amado Hollywood, sino que él creó como algo tan original basado en su propia vida, y él siempre decía que lo más importante era que le gustara a él, porque él también era público. Entonces, más allá de complacer o adaptarse a lo que la televisión le estaba demandando en ese tiempo, él fue completamente determinado, y él todo el tiempo pues estuvo firme en cuanto a los proyectos que él quería desarrollar. Sí, justamente como decía Charlie y decía Dharma, resulta que eso sucedió como se llama su autobiografía. Eso fue sin querer queriendo, porque la vida le fue como mostrando las puertas, el camino, y él fue como observando, digamos, las oportunidades y no las desaprovechó, sino que por el contrario iba pasando las oportunidades y él echaba mano de esas oportunidades y no las dejó pasar. Su talento, su enfoque, su pasión, y eso, echar mano de las oportunidades en el momento en que pasan, sin dejarlas pasar, sino tomarlas en ese momento. Y su observación desde niño del mundo, de todo lo que sucedía a su alrededor, él solo plasmó, como dice Dharma, él solo plasmó lo que le iba pasando. Cada cosa de su vida cotidiana y de la vida cotidiana de sus vecinos, de lo que él observaba día a día, lo fue inspirando. Inclusive muchas de las frases que surgieron en esos capítulos inolvidables, preciosos, divertidos, salían de su cotidianidad, de sus conversaciones y de las ocurrencias con sus hijas, con sus hijos. Sí, es verdad. Y bueno, también como todo lo positivo que tuvo Chespirito en cuanto a su creación y a la elaboración de sus personajes y la vivencia que tuvo que transcurrir para poder tener el éxito que todos conocemos, también hay sombras, ¿no?, dentro del personaje. Es importante también como tener en cuenta que los grandes personajes que han existido pues a lo largo de la historia humana constan de eso también, de luces y de sombras. Y en este caso, pues nos encontramos también con una parte no tan agradable con respecto a su parte amorosa, y que ha tenido como mucho revuelo y también ha estado involucrado como en temas legales, y ha hecho que también eso como que permee un poco el tema de las producciones tan bonitas y maravillosas que él ha hecho. Porque fíjense cómo por temas amorosos o por temas de relaciones
el Chavo terminó de grabar más capítulos, más ediciones de diferentes temáticas que de pronto él quería tomar. No sé ustedes qué opinen de pronto con ese tema. Sí, el Chavo se dejó de grabar, se dejó de producir y hacer más episodios, a pesar del éxito que estaba teniendo por problemas entre los actores que hubo y pues la separación de Roberto Gómez con su esposa del momento y la madre de sus 6 hijos que fue Graciela Fernández y todo el escándalo que hubo tras eso, los derechos pues de los personajes, que varios de los actores quisieron llevarlos pues a programas fuera del Chavo y hubo demandas de por medio y todo esto pues perjudicó el programa de una forma en la que ya se dejó de grabar por todos estos problemas legales y también personales de la vida amorosa de Chespirito. Pero fíjense cómo muchos de estos personajes no tuvieron, o sea, no involucraron su vida personal aparentemente, porque yo no sé de lo que estuvimos mirando, investigando, para comentarles luego esto que les estamos haciendo llegar, este material. No recuerdo haber escuchado nada de la señora de la bruja del 78. Del 71. Del 71. De doña Clotilde. Ajá, este personaje, Mi enamorada. esa señora, sí, doctor Darío, esa señora permaneció firme en ese programa durante 18 años, que no son 2 días. Y de ella no escuché ningún comentario de su vida personal. Es que los otros actores, según pudimos observar en las redes, y aún seguimos nosotros aquí destacando el tema, mezclaron muchísimo su vida personal en la serie, en las grabaciones, en los estudios, en los viajes que hacían. Siempre había algún altercado y todo mezclado con sus vidas personales. Yo creo que es que ellos fueron muy familias realmente. Entonces eso suele suceder cuando el elenco se vuelve ya una familia. No puedes desligar, o es bien difícil, se puede, no digo que nada se pueda, que no se pueda, pero es bien difícil poder desligar la vida personal de la profesional y del trabajo cuando ya ese elenco prácticamente se vuelve una familia, a pesar de todos los contratiempos y las demandas pero se vuelve una familia porque fueron muchos años ellos compartiendo ese trabajo en escena, realmente. Claro, totalmente. Y lo que tú dices tiene un punto grandísimo porque en esencia es así. Cuando tú vas a hacer una gran producción o vas a ejecutar un proyecto con un grupo que realmente tú ves que tiene el potencial para sacar cosas de alto valor, la mayoría de las veces siempre se suele combinar las dos cosas, tanto las relaciones personales como con el trabajo en sí, porque requieres de que haya esa conexión profunda con las otras personas para que las otras personas también entiendan hacia dónde van las cosas. Yo creo que eso también fue lo que pasó mucho en cuanto a los rodajes que tuvo Chespirito con el Chavo, con el Chapulín Colorado, con Chompiras, con el Dr. Chapatín, que todos los personajes que acompañaron esos personajes tuvieron que inevitablemente estar relacionados de una manera personal con Chespirito para que entendieran realmente cuál era la modalidad y cuál era la esencia de lo que él quería plasmar en esos capítulos. Sí. Es cierto, y Chespirito también elegía a los actores de una manera muy personal. No era como que él llegaba y abría un casting para los mejores 100 actores de México, sino que él eran generalmente sus allegados, amistades o personas que él veía talentosas en un lugar, los abordaba para ver si querían formar parte de sus proyectos. Entonces todo se volvió realmente como muy personal de la vida de Chespirito y de la percepción que él tenía hacia los artistas y actores que acompañaron su proceso y el desarrollo de sus proyectos. Claro, imaginen ustedes que muchos de los personajes conservaron su nombre en la serie, y esto se volvió muy personal, no solo por esto, sino porque fueron muchos años compartiendo este proyecto y llevándolo a la pantalla. Ya se vuelven, como ya vuelvo a repetir, se vuelve una familia donde tú te enteras de lo que le está pasando al otro sí o sí, porque ya hay una complicidad, hay una amistad, hay una hermandad. Porque si tú llegas a un set de grabación triste, no estás haciendo una película, es un proyecto bien largo
y pues ya te involucra y dice, mira, yo hoy no te veo con la misma energía. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ramón? Por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que inclusive los personajes casi son la misma persona que lo interpreta. No solo por el nombre, sino por la caracterización. Sí, por ejemplo, en el caso de Ramón Valdés, su hijo dice que él era Don Ramón en la vida real, que era la personalidad, que él llevó pues su propia personalidad a la pantalla y desarrolló el personaje y los guiones usando la personalidad que él tenía realmente. Sí. Entonces Chespirito permitió toda esa libertad creativa dentro de sus proyectos y pues el resultado fue un éxito increíble a nivel nacional e internacional. Y lo mismo, esa complicidad familiar y esa unión que hubo por esa libertad creativa tan grande en que todos podían pues desarrollar sus personajes de la manera en que se sentían cómodos y felices y así vivieron años y transcurrieron años pues juntos en ese proyecto. De alguna manera también podía ser prácticamente inevitable que fuera de esa manera. Sí, ¿cómo podría yo resumir lo que pude captar de todas las investigaciones que hicimos? Yo de manera muy personal puedo recordar de todo lo que vi que, como decía Charlie y decía Mari, él no comenzó con su pasión, él comenzó con una carrera totalmente que finalmente abandonó. Él, por circunstancias de la vida, él entró a trabajar en una fábrica de vigas y se vio tan presionado, tan decepcionado, tan gris, se vio tan fuera de lugar que decidió renunciar, tomó una prensa, un periódico para mirar alternativas, porque ya todos sabemos que en los periódicos salen alternativas para conseguir trabajo. Se dirigió a un sitio donde estaban buscando escritores y productores, algo así, directores. La vida le vuelve a poner en un camino así como que aprovecha esta oportunidad sí o sí. ¿Por qué? Sí, muy curiosa la historia, sí, porque él llega y ve una fila inmensa y tal cual lo hubiera hecho yo. Dice él, pues esta es para directores y productores, pero aquella tiene 5 personas. Está más corta, la viveza siempre, o la comodidad de los seres humanos, o la velocidad a la que estamos acostumbrados. Entonces se cambió de fila para la de escritores, pero siempre a él le había llamado muchísimo la atención escribir, le gustaba, era su pasión, era natural, no lo estudió, pero le llamaba la atención y él, por coincidencia, porque la fila estaba más corta, se metió ahí. Un detalle bien significativo de la vida de Roberto Chespirito es que su mamá, sin haber, creo yo, estudiado tampoco, escribía poemas. Es decir, lo llevas en la sangre. Es también genética, es herencia también. Entonces, pues él se colocó allí, le exigieron un escrito. El hombre que recibió el escrito ahí de esa editorial le fascinó y así comienza y se le abren ahí las puertas del espectáculo, del entretenimiento, de la producción, tanto literaria como artística, teatral y televisiva. Pero más que se le abrieran las puertas en ese momento en que él consiguió ese empleo, a mí me parece que él las abrió a fuerza de determinación muchas veces, porque así como él pues logró conseguir ese puesto en esa ocasión, se le cerraban las puertas muchísimo. Todas las veces que él llevaba a los personajes a los canales, muchas veces les decían que no, o no podía acceder él pues al director del canal, porque él era simplemente una persona desconocida y no podía él acceder para poder mostrar su proyecto al director del canal. En una oportunidad, pues en la serie pudimos ver que él se salta una cerca y él llega al director del canal. En otra oportunidad él cambia el cassette de su programa le pone otra etiqueta para que lo pueda ver el director del canal, y él defendió su vocación y su determinación pues con todo, porque él realmente creía en lo que él hacía y él estaba seguro que si, por ejemplo, en el caso del director veía su programa, le iba a gustar y lo iba a llevar para la televisión e iba a ser un éxito muy grande en la televisión. Eso se llama seguridad. Se llama seguridad, se llama persistencia, se llama enfoque, que es justamente que él nunca dijo cuál creía él que fuera la clave del éxito. Nunca lo confesó así
dichecito con 1, 2, 3, pero en su vida podemos conseguir la clave del éxito. En la persistencia, sí, él saltó cerca, él hizo de todo, muchas veces fue rechazado y no se venció, no se dejó convencer de que no se podía, sino que él siguió insistiendo, insistencia, disciplina, persistencia, ¿sí? Sí, así es. Esa es la clave del éxito, que él nunca la confesó. Solo tenemos que mirar su recorrido, mirar hasta hoy cómo ese éxito y esa maravilla de programa nos arropa, nos divierte, nos entretiene. Hasta hoy está vigente y siguen transmisiones en las televisoras. Entonces, esa es la clave del éxito. Según la vida de Chespirito, el Shakespeare pequeño, y ese es su libro, sin querer queriendo, le fue pasando todo. Bien colocado el título, porque a él, sin querer queriendo, le sucedieron muchas cosas que fueron la clave y el camino hacia la realización de sus sueños, de lo que él quería, de lo que le hacía sentir feliz, y se notó. Muy tarde comenzó a la actuación porque era tímido, tenía miedo al ridículo, y cuando entró nos maravilló. Creo que para él mismo fue una sorpresa que saliera tan bien, que se le diera tan bien. Y él siempre mantuvo también como pues el propósito de sus historias muy claro, porque cuando le demandaron hacer comedia, pues haciendo sátira de los personajes del otro canal, de la competencia, él renunció a su trabajo, y muchas veces él renunció a muchos proyectos porque tenía muy claro y era muy firme en cuanto al propósito de sus historias y lo que él quería hacer y lo que él quería provocar en el público a través de las historias que llevaba a la pantalla. Entonces esa autenticidad de él también me parece que influyó muchísimo en el éxito que él tuvo. Claro, totalmente. Y bueno, invitadísimos entonces. Para nosotros ha sido un placer compartir un poco de las experiencias y de la historia que ha tenido este personaje tan icónico. Invitadísimos a que vean la serie, a que se documenten acerca de su historia, porque tiene componentes muy importantes para que ustedes mismos puedan ser su propio Chespirito. Para mí esa es la clave de todo, de documentarse acerca de las grandes mentes y de los grandes seres que han habitado este mundo, que podamos aprender de ellos y podamos quizás no superarlos, pero sí ser lo que nosotros en nuestra alta capacidad podemos llegar a ser. Sé que dentro de cada uno de ustedes se encuentra un Chespirito ahí esperándolos, entonces no se rindan, sean persistentes, como decía mamá, sean creativos, como decía Mari, y encuentren en ustedes la esencia que los personifica, así no sea en la actuación o así no sea en algo artístico, que todo lo que ustedes hagan brille por la luz propia que cada uno de ustedes tenga. Y bueno, sin más preámbulos, los acompañamos muchísimo. ¿Saben qué? Marilyn Pérez, Charlie Rodríguez, Dharma Quintero. Fue un placer estar con ustedes en este podcast. Los invitamos a que se suscriban, a que compartan estos videos, a que nos dejen en los comentarios de qué más les gustaría que charláramos en nuestro podcast. Los queremos muchísimo y nos vemos pronto. Compartan este video, y como dicen Charlie Marilyn y Charlie Dharma, denle like, suscríbanse, compartan, déjenos comentarios, permítanos seguir con ustedes y síganos, y fue un placer, un honor traer este tema y compartirlo con ustedes. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga suavemente sobre la palma de su mano.